Así. Muy buenas noches, Claudia. Muy buenas noches al auditorio que nos escucha. Hoy tengo el gusto de conversar con Janet Clarion. Ella es poeta y traductora mexicana. Ha publicado diversas obras en géneros como novela y poesía. Es además fundadora de esta editorial indispensable que se llama Vaso Roto Ediciones. Ha sido reconocida con diversos premios y reconocimientos. Bienvenida, Janet. ¿Cómo estás? Hola Esperanza, bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Pues muy honrada de tenerte en este espacio donde promovemos la lectura y justo esta entrevista te la pido a propósito del Día Mundial de la Poesía, el pasado 21 de marzo. En ese sentido, quisiera preguntarte, ¿qué es para ti la poesía y cuál es la importancia que hay para que nuestro auditorio conozca lo importante que es leer poesía? Para mí la poesía, Esperanza, y qué bueno que la difundas y qué bueno que celebres el Día Internacional de la Poesía el 21 de marzo, para que más gente tome conciencia de que es y debería ser un acto celebratorio en nuestro país. Para mí la poesía es una manera de estar en el mundo, es una manera de estar con los otros y es una manera de estar con uno mismo. Se oye cliché, pero no lo es. ¿Por qué? ¿Por qué no lo es? Porque la poesía es en sí misma un diálogo. Siempre tiene que ser diálogo porque escribes siempre con un otro. Cuando empecé yo hace 35 años a tomar algunos talleres de poesía con gente que vino de México al estado de Nuevo León, nos ponían una fotografía para escribir. Era uno de los ejercicios. ¿Para qué hizo esto el tallerista que en uno vino el Sacros? Vinieron diferentes personas, pero Ricardo Yáñez nos ponía ejercicios distintos. Esto fue hace yo creo que ya 40 años. Ricardo nos ponía una fotografía para que escribiéramos un poema hablando con la persona a quien teníamos al lado. Esto significa que la poesía siempre será diálogo. Es ese otro al que vemos en metafóricamente la película o la fotografía u otro libro o cualquier obra de arte, sea un cuadro o una obra de arte o una obra de teatro, pero al final del día, cuando hablamos con nosotros, pues es hablar con nosotros mismos. Por eso es tan importante. Las personas de repente tienen la creencia que leer poesía es difícil. Yo quiero con estos espacios como tirar ese mito, romper ese mito, porque no es difícil leer poesía. ¿Tú qué opinas? Yo opino que la gente ha encumbrado la poesía y la ha puesto en un pedestal y ese es un gravísimo error. Ponen al poeta en un pedestal al inalcanzable. Y a mí siempre me gusta utilizar a Mark Rothko, porque si tú le preguntas a cualquier espectador de la obra pictórica de Mark Rothko, no te la van a saber interpretar, ni se trata de que la entiendas. Se trata de que guardes silencio, de que entres en ti misma. Es lo mismo con la poesía. Hay una anécdota que me gustaría relatar al público y a ti, Esperanza. En una de las traducciones que hice de Anne Carson, le dije que cómo debería de traducir un verso de Emily Dickinson. Y me dijo, déjalo como está. La palabra que ella usó fue chewy, y chewy es pegajoso. Ujú. Y me dijo que entre más misterioso fuera el poema y todo lo que el poema conlleva, mejor. Esto significa
que para leer poesía tienes que entrar en el misterio. Y eso es lo que teme el lector o la lectora, ese misterio. Sí, y hay que darse la oportunidad en primera instancia de leerla, ¿no? Para saberla Además de la disfrutar. oportunidad, darte cuenta que debes de leer un solo verso y bajar el libro y ponerlo en tu regazo, porque un verso lo tienes que pensar. Por eso la poesía es un arma. No lo dijo Juan Manuel Serrat, ya lo había dicho otro poeta anterior, pero es un arma cargada de futuro. ¿Y por qué lo menciono en este momento? Porque es un momento de mucho desasosiego a nivel mundial y considero que si la poesía nos da futuro, ya no se le puede pedir más. Eso es número uno. Número dos, siempre acordarnos que la poesía piensa y nos obliga a pensar. Por eso, este, Enrique Serna, el maravilloso narrador mexicano, dice que una línea de poesía equivale a 200 páginas de narrativa, y yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que un verso sintetizado con una metáfora, con un solo trazo que te marque una idea a través de un cielo o un árbol, ya te está dando mucho para pensar y para reflexionar sobre ti, sobre tu vida, sobre la situación del mundo y sobre nosotros. Qué bonito, Janet. Desde el principio de los tiempos, sentimientos como la pérdida, el dolor, el amor, el desamor, el deseo, etcétera, son una constante en el ser humano. Y la poesía es probablemente la forma más pura para expresar, para exhumar, para liberar estos sentimientos. ¿Estarías de acuerdo con eso? Yo creo que lo sublimas, Ah, lo sublimas, lo claro. sublimas, transformas el sufrimiento en dolor. El Mm, dolor es un sufrimiento trascendido y no se puede vivir en la vida pensando que nos vamos a eximir del dolor, porque entonces estaríamos negando lo que nos hace ser interiormente, lo que nos hace ser. Es decir, es como la crítica. No es posible que aceptes únicamente la crítica positiva. Eh, Todo poeta tiene que aceptar la crítica, todo poeta tiene que aceptar el dolor, tiene que transformar, digamos, el sufrimiento en dolor y, y no es para entretener. La poesía no es para entretener, es como decir algo tan ignorante como no voy a visitar la India porque hay pobreza, en vez de ver toda la parte de visión, de espiritualidad que encierra esa cultura. Este, Tenemos que abrirnos más en Paso Roto Ediciones. Aquí estoy con María Fuentes, que es la responsable de la oficina de Madrid, y aquí puedes ver todos nuestros libros en la parte de atrás. Estamos hablando del programa del 26 y del 27, de quiénes son nuestros autores, de quiénes son nuestros poetas potentes. Ayer nos recibimos la noticia de que Amalia Iglesias, una de nuestras poetas, de quien acabamos de publicar Tampoco yo soy un robot, tampoco yo soy un robot, le dieron el premio de la crítica de Castilla y León, o León y Castilla. Y a Anne Carson, de quien tenemos en imprenta en este momento Norma Enrevesada, acaba de recibir el National Book Critics Circle Award, que es el premio más importante que se otorga a la literatura de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué es importante hablar de esto en este momento? Porque nosotros no queremos hablar de Trump, no queremos hablar de aranceles ni de nearshoring. Lo que nos importa y lo que sí logra la poesía, y lo ha logrado desde siempre, desde sus inicios, es que podamos oír los unos de los otros. Eso es lo que hace de la poesía
un acto universal. Bonito. Vaso Roto tiene como misión, lo vi en su página, dar a conocer voces aún no difundidas. Y en Monterrey tenemos grandes poetas, varios de los cuales ustedes han publicado y han dado, pues lo están difundiendo su obra. Obviamente tienen poetas de Monterrey, de otros lugares, pero también mexicanos. Entre estos poetas encontré a Armando Alanís, a Gabriela Riveros, a Gaby Cantú, que de hecho yo tengo mi propia colección de Vaso Roto. Qué bueno. Hablan de la importancia que ha tenido Vaso Roto para estos autores locales y, bueno, entre los mexicanos tienes a Miriam Mascona, David Huerta, Julián Herbert. Tenemos a Eduardo Lizalde, tenemos a María Baranda, tenemos a Elsa Cross. Es decir, lo que buscamos es los poetas más representativos de los países con quien trabajamos. Es decir, tenemos a Antonio Gamoneda, Clara Janés, por mencionar dos únicamente, aunque hay mm, algunos más en España, algunos más en México. Tenemos a Raúl Zurita y a una poeta joven de Chile, que es la que ganó el premio. Es Emilia Pequeño. Pequeña Rosler. Si quieres, háblame. Emilia Pequeño Rosler, que es quien ganó el premio de poesía joven Vaso Roto, que este año va a alcanzar su tercera convocatoria. La belleza de la colección de Vaso Roto, sobre todo de la colección poesía, es que combina voces ya reconocidas con voces nuevas, y sobre todo lo más maravilloso es que muchas de las voces nuevas terminan convirtiéndose en grandes reconocidas a través de la colección. Me gustaría poner, por ejemplo, Anne Carson, que fuimos de las primeras editoriales, gracias a Janet, en publicarla traducida al castellano, y que gracias a la excelente difusión que se hizo terminó ganando el premio Princesa de Asturias. Otra voz que empezó muy iniciática en Vaso Roto cuando nadie la conocía es Ocean Wong, que ahora se ha convertido en una de las grandes voces poéticas de Estados Unidos. Entonces es una colección con una curaduría excepcional, y ya el simple hecho de formar parte de ella ensalza. Todos nuestros autores se entrelazan entre ellos y se ayudan a levantarse. Qué maravilla. Yo siempre he sido una gran admiradora de este editorial, reconozco mucho el esfuerzo que hacen por difundir la calidad de los autores, la calidad del trabajo, ediciones sumamente cuidadas, además preciosas. Y también cuidan esa parte visual, ¿no? Si tuviéramos que recomendarle a nuestro auditorio un poeta para empezar a leer poesía, ¿nos podrían dar un par de sugerencias? Yo doy una y María da otra. Perfecto. A mí me gustaría Anne Carson, sugerir a Anne Carson. En cualquiera tenemos 8 libros de Anne Carson. Hay uno que es pequeñito que se llama El Camino a Santiago, que es Perfecto. una joya. Tenemos de creación, tenemos este libro que puedes ver aquí, que es como una caja, como si fuera un féretro, pero que abres y se abre a manera de biombo, como un oleaje, porque ella viaja a Copenhague cuando muere su hermano, y es una elegía al hermano muerto, traduciendo el poema 101 de Catulo, a quien también se le muere un hermano. Entonces, estas son las cosas que hace Anne Carson. Y luego, tenemos también Cristal, Ironía y Dios, que es un homenaje a Emily Bronte. Todo lo que Anne Carson escribe verdaderamente son libros. Allá arriba, hace rato vi, no, ahí está, un libro que se llama Las Troyanas, que es un cómic. ¿Qué tiene Anne Carson y por qué, hablando de la dificultad, puede leerse? Porque este es un cómic con diseños de Rosana Bruno, porque son los clásicos traídos a actualidad con un lenguaje
¿Sabes quién lee Anne Carson? Los jóvenes. Cuando presenté este libro de Knox en minería, ¿sabes quién era mi público? Veinteañeros, que habían leído, no te imaginas todo lo que saben sobre Anne Carson. Entonces, ¿por qué considero importante leerla? Porque al leer a los clásicos te estás formando como lector y eso para mí es muy importante y es la misión también de Vaso Roto formar lectores. A ver, María. Pues dado que Janet ha sido por un autor internacional, yo me voy a ir por un autor nacional mexicano y o sea, tradición regiomontana, que es José Eugenio Sánchez y Un incesante caer de estrellas en la nada. Es un libro bello, o sea, la belleza formal de su poesía es tremenda, es también un libro irreverente y es un libro travieso. La verdad que es muy enriquecedor porque sus versos están regalados de sabiduría, pero esa sabiduría entra de una forma divertida, amena. Y quiero hablar de él porque lo publicamos en México hace pues ya un año, en agosto del 2023, y ahora vamos a hacer el lanzamiento en España, que es la primera vez que va a ser publicado, entonces, bueno, pues habla del potencial que tiene formar parte de la colección de Vaso Roto. No te escucho. ¿Dónde podemos conseguir la colección de Vaso Roto, por favor? ¿Cómo podemos contactarlos? Tenemos una página web y puedes pinchar México. Las compras las que se hacen en México son gratuitas, los envíos, y los de España, también pinchas España y te pueden llegar a México los libros de España. La página es vasoroto.com. www, Lo repito, www.vasoroto.com. Ahí pueden adquirir, conocer esta maravillosa colección que tiene Vaso Roto. De verdad, acérquense a ella porque promueven mucho la poesía, pero también tienen narrativa, tienen ensayo, tienen narrativa, tienen una colección vasta, cuidada, hermosa. Muchísimas gracias por esta interesante conversación. Gracias, Claudia. Los invito a que se unan a mis círculos de lectura, a que escuchen nuestras entrevistas, nuestras reseñas. Mándenme un mensaje a mis redes sociales. Me encuentran como Los Libros de Esperanza. Y recuerden, donde hay libros, hay esperanza. Hasta la próxima semana. Gracias, Esperanza.